¿Qué es el péndulo? El péndulo es un objeto pesado que oscila colgando de otro. Puede ser desde un péndulo casero que podríamos realizar con una aguja colgando de un hilo, o alguna piedra o dije colgando de alguna cadena, o algún aro de plástico o de madera colgando de una cuerda. Cualquiera de estos objetos son péndulos, ¿sí? Son llamados péndulos, hasta los más conocidos en este momento, que pueden ser aquellos de bronce, de plástico, de madera, inclusive de oro y plata, y a veces hasta algunos que son de orgonite o de algún tipo de piedra en especial. Voy a mostrarte algunos ejemplos para que tengas en cuenta qué es lo que podés elegir, o como para que ya vas sintiendo con qué energía o con qué péndulo sos más afín para trabajar. Tenemos, por ejemplo, los péndulos de bronce, que son los más conocidos o los más populares y son indicados para trabajar con esta energía. Los péndulos de madera, que a mi entender quizás son un poco los menos populares, pero la madera es una energía natural, o sea que me parece bastante indicado para poder trabajar en la armonización con los 7 chakras. Tenemos acá los péndulos de orgonite o de orgón, que son excelentes transformadores de la energía de la persona o del ambiente donde estamos trabajando. Tenemos a los péndulos testigo, que como ven acá son como una especie de balita hueca en donde podemos poner el nombre de la persona y trabajar de esa manera, pero en este caso para armonización de los 7 chakras no lo recomiendo. Desde mi percepción es más para trabajar puramente con radiestesia. Y acá voy a hacer un paréntesis y les presento al péndulo hebreo, que es uno de los péndulos que no vamos a utilizar con este sistema de armonización de los 7 chakras, ya que el péndulo hebreo es un sistema aparte en el que se deben estudiar los diferentes protocolos para trabajar con esas etiquetas que tienen inscripciones en hebreo antiguo para poder activar el poder de sanación. El péndulo hebreo en particular es un cilindro de madera que tiene dos caras, una ranurada y una eriza, y tenemos que aprender a trabajar con esas dos caras. Una sirve para elegir las etiquetas y otra para aplicar el tratamiento, por lo cual no lo debemos usar, al menos que obviamente nos especialicemos en ese sistema y entendamos todos esos protocolos. Esto lo quería aclarar porque quizás van a ir a comprar un péndulo y es muy probable que se los ofrezcan, inclusive con las etiquetas o alguna explicación, con alguna hoja con una explicación. La verdad es que es un sistema fácil de aprender, pero es un poco más especializado, es decir, tenemos que trabajar con protocolos de etiquetas, tenemos que saber en qué orden manejarlas, y hay oraciones en particular con las cuales nos vamos a proteger que son diferentes a las que vamos a utilizar en esta armonización que aprendemos hoy, así que yo les diría que no lo usen, al menos que se especialicen en eso. Y por último tenemos acá los péndulos de oro y plata, que obviamente son los que tienen un valor más elevado, y acá yo les voy a dar 2 sugerencias. Está bueno que si les gusta que los compren, obviamente, pero en caso de que se pierdan o que se los roben o lo que fuera, reponer algo de este valor obviamente es un poco más costoso, y que el material del cual esté hecho el péndulo no cambia la intensidad ni el valor de la sesión que yo estoy ofreciendo y de mi valor como terapeuta. Repito, si les gusta el péndulo de oro y plata, está bueno, cómprenlo, no hay ningún problema, pero tengan en cuenta estas 2 cuestiones, ¿sí? Quien le da el valor a esa sesión soy yo como terapeuta. Bueno, ahora que ya sabemos qué es un péndulo y qué tipos de péndulo hay, lo que nos resta saber es cómo está conformado ese péndulo, para saber cuáles son cada uno de sus componentes, de sus partes, qué función cumple cada una y cómo yo me tengo que manejar en sesión de acuerdo a eso.
El soporte es lo que va a hacer contacto con nuestra energía a través de nuestra mano, a través del centro de la palma de nuestra mano. Ahí es donde tiene que estar ubicado el soporte y no tiene que moverse de ese lugar porque es desde allí como hace conexión con nuestra intuición y responde de acuerdo a eso. Entonces es muy importante que el soporte siempre esté ubicado en el centro de la mano. El sostén es el hilo o cadena del cual cuelga ese cuerpo, ¿sí? La idea es que podamos adaptar el largo de este sostén de acuerdo a cómo nosotros nos vamos sintiendo cómodos con esa herramienta. No es importante que sea ni muy largo ni muy corto, sino que nosotros empecemos a ver qué es lo que nos queda más cómodo. ¿Sí? No hay una regla con respecto a eso. Se va a ir acomodando de acuerdo a lo que necesite el terapeuta. El cuerpo del péndulo es la parte que cuelga y es la que va a oscilar, es decir, la que va a girar para darnos una respuesta y para ir contándonos cómo está la energía y el cuerpo o cada uno de los chakras de nuestro paciente. Bueno, ya sabemos y ya incorporamos qué es el péndulo, cuáles son sus partes. Ahora nos falta saber cómo vamos a trabajar con él y qué utilidad le vamos a usar, le vamos a dar, mejor dicho, en nuestra vida y le vamos a dar en cada una de las sesiones. Lo primero que quiero decir es que esta armonización en particular de péndulo se realiza solamente de manera presencial, o sea que lo hacemos con el paciente en camilla, ¿sí? En nuestro espacio de trabajo. Que es importante que este tipo de sanaciones no se realicen ni en la cama donde nosotros dormimos, ni en la cama en donde duerme el paciente, sino que sea en algún lugar especial en donde se pueda colocar una camilla y se pueda trabajar con ese paciente. Lo segundo es que es una terapia muy combinable con otro tipo de terapias, como por ejemplo con otro tipo de armonizaciones, como pueden ser Reiki, o también se puede trabajar después de un masaje, eso lo van a ir viendo ustedes. Pero se puede combinar perfectamente con otro tipo de técnicas de armonización, que sean con imposición de manos, o mismo gemoterapia o cromoterapia. Pero a su vez no se puede combinar con otras técnicas como lo son péndulo hebreo, o quizás TAROT. No recomiendo que se mezcle con ese tipo de técnicas porque no son malas, sino que manejan otro tipo de energías, ¿sí? Entonces está bueno que no se combine con otro tipo de terapias de péndulo, y que tampoco con tarot o con lectura de oráculos. Esa es mi recomendación. Obviamente es desde mi percepción y desde mi trabajo. Después cada uno de ustedes va tomando la técnica y obviamente la va a empezar a modificar o a ver qué más le resuenan. Y eso no está ni bien ni mal. Yo siempre les digo que a cada uno nos resuenan cosas diferentes y a través de la evolución de todas las técnicas se van conociendo cosas mucho más novedosas, y se va sintiendo por ahí también el cambio de una nueva era donde todo no es tan estructural, sino que va cambiando y se va acomodando de acuerdo a la intuición, a las vivencias de cada uno, y también porque no hace información del ADN espiritual que tenemos guardada, y que nos sirve para el hoy, para nuestra vida. Entonces, eso como principal. Y otras cuestiones que tenemos que ver tanto con péndulo como con otro tipo de terapias es primero que debe haber una protección para que no se crucen energías con el paciente, y lo segundo es que hay normas que respetar, no solamente con esta terapia, sino con terapias de todo tipo que sean energéticas, ¿sí? Y obviamente muchas de estas cuestiones después una las empiezo a tomar para la vida. Así que bueno, algunas de esas cuestiones son, por ejemplo, siempre que hay que podemos ofrecer este tipo de terapias, está bueno de que eso no sea gratis, sino que haya un intercambio. Siempre debe haber un intercambio energético
que bien puede ser por dinero, puede ser por algún elemento necesario. A mí me pasa en particular que muchas veces cuando necesito algún tipo de sanación, algún tipo de lectura, puedo cambiarlo con algún colega o con algún otro terapeuta. Así he conocido mucha gente también, muy buenos terapeutas con los que he intercambiado técnicas y nos sirve para la evolución de ambos. No estuvo el factor billete, moneda de intercambio, sino que estuvo esa energía de intercambio de sesión por sesión. Para algunos puede ser, bueno, algo para el gabinete o algún saumerio, algo tiene que haber de intercambio para que esa energía vaya y vuelva, porque así es como trabaja el universo. Si estamos trabajando con energía, tenemos que respetar esas leyes, ¿sí? Si yo doy esa energía y de repente la persona no da nada a cambio, en algún momento de otra manera el universo se va a cobrar eso, y no está bueno, ¿sí? Si estamos trabajando con energía, dejar de lado las leyes universales. Obviamente uno, como dije recién, lo va adaptando después a sus vivencias y a todo lo que va sintiendo con respecto a este tipo de terapias. ¿Qué más? No tiene que haber, tiene que haber el consentimiento de la otra persona. Cuando trabajamos en terapias complementarias, en terapias holísticas, tenemos que entender y aprender a respetar el libre albedrío. Entonces, la persona es libre de decidir si quiere sanar con este tipo de terapias o no. No puedo estar haciendo reiki o armonizaciones a gente que no me lo pidió, o a gente que quizás se lo ofrecí y me dijo que no. ¿Sí? No se puede hacer eso, porque no estaríamos respetando el libre albedrío de esa persona y estaríamos fallando en este proceso de crecimiento, de evolución, y como terapeutas es muy importante eso, tenerlo en cuenta y respetarlo. Muchas veces es difícil, sobre todo cuando tenemos personas de nuestra familia o amigos o seres allegados y que queremos mucho y queremos ayudar, y bueno, de repente del otro lado hay una respuesta negativa. Esa es una de las pruebas más grandes que nos da el universo para ver si somos realmente sanadores y respetamos el libre albedrío de la otra persona, la libertad de elección de esa persona. Y en esos momentos tenemos que ser fuertes y entender que ese es nuestro trabajo, el respetar a la otra persona. Los terapeutas holísticos o aquellos que ofrecemos terapias complementarias, tenemos que recordar siempre de resaltarle al paciente que no debe dejar su terapia médica o psicológica o psiquiátrica, ¿sí? Esto, como ya sabemos, es un complemento, y si bien nosotros sabemos, ¿sí?, que las enfermedades tienen un origen emocional, no podemos ni insinuarle ni pedirle al paciente que deje sus terapias médicas. El término holístico significa eso, ¿sí?, integrar la parte física, mental y espiritual. No puede existir lo uno sin lo otro. Entonces tenemos que ser conscientes de eso y no caer en esto de ofrecer la solución mágica o el milagro o la solución para tu problema. Son terapias efectivas, todos los que ya trabajamos en esto lo sabemos, pero tenemos que entender que no podemos ofrecer una solución mágica al paciente, porque también depende de cómo va transitando ese proceso, de cómo lo va asimilando, ¿sí? Una persona puede venir a hacerse una armonización y sentir que solucionó su problema en la primera sesión, y hay otras personas que requieren de más herramientas, de más proceso para asimilar, ¿sí?, más cosas para depurar. Cada uno tiene su historia, su mochila, su niño interior con el cual amigarse, y todo eso es absolutamente personal.
Entonces está bueno que les aclaremos estas cuestiones al paciente, así como también tenemos que aclararle que obviamente va a haber un proceso de depuración o lo que siempre llamamos crisis de sanación, que es donde la persona empieza a depurar a través de las emociones, a través de síntomas físicos, sí, que vamos a aclarar un poquito más adelante. Pero nada, todas estas cuestiones que quizás muchos saben y quizás otros es la primera vez que conectan con estas herramientas, que nada, siempre trato de aclararlas en todos los cursos que damos, porque es muy importante que empecemos a entender y asimilar que el rol de terapeuta holístico es importante, que está bueno integrar a la vida este tipo de herramientas, pero que a su vez no entremos en esto de ofrecer este tipo de terapias como algo mágico, porque si no pasamos de ser terapeutas holísticos a personas que empiezan a vender la solución rápida con respecto a nuestro problema. Las terapias holísticas son para integrar nuestro ser, para reconocer nuestras oscuridades y volverlas luz. No son una solución rápida. Ese proceso no siempre es rápido, no siempre es lindo y requiere de un proceso bastante importante. Entonces, nada, está bueno aclarar esto y empezar también a ponerlo en práctica. Debemos tener en cuenta, antes de iniciar una sesión con péndulo, que el paciente no tiene que tener objetos metálicos en su cuerpo. No piercings, no aritos, ni anillos, ni cadenitas, nada. Obviamente tenemos que aprender y acostumbrarnos y recordar que el paciente se tiene que retirar todos esos objetos que tenga metálicos en el cuerpo y dejarlos fuera de el espacio en donde estamos trabajando. El paciente y el terapeuta, ambos no tienen que tener objetos metálicos en el cuerpo, ¿sí? Para trabajar de manera correcta con el péndulo. Una cosa más, en ningún espacio en donde trabajemos con péndulo, con reiki, con símbolos, debemos tampoco tener espejos. Si tengamos en cuenta eso también a la hora de armar nuestro gabinete. Cuando llega nuestro paciente, obviamente le vamos a pedir y le vamos a recordar que se tiene que retirar todos esos objetos metálicos que tenga puestos. Tenemos que recordarlo nosotros. Y vamos a empezar a trabajar sobre la camilla. El paciente tiene que estar recostado en la camilla, boca arriba, y así es como nosotros vamos a trabajar con él. En ningún momento lo vamos a dar vuelta y siempre vamos a trabajar desde el lado derecho del paciente. Siempre nos vamos a acomodar a la derecha de nuestro paciente para poder trabajar con ese péndulo. De todas maneras, no se preocupen que después de esta explicación hay un video en donde ustedes van a poder ver cómo se trabaja en el gabinete con nuestro paciente, ¿sí? Y el péndulo, por ejemplo, en esta sesión va a armonizar los 7 chakras, los 7 chakras principales, ¿sí? Existen otros chakras extracorporales, pero en este caso la armonización se centra en estos 7 chakras principales. Todas las sesiones y sistemas de sanación, ya sea por imposición de mano o con algún elemento, como por ejemplo estamos usando ahora el péndulo, debe existir un protocolo de protección, ¿sí? En este caso van a ser 2 oraciones que nosotros tenemos que realizar antes de empezar la sesión, ¿sí? Cuando ya tenemos el paciente en la camilla. Lo importante de estas oraciones es que si no las sabemos de memoria, que nos hagamos algún recordatorio, ¿sí? Podemos tener alguna hoja impresa plastificada y que tenemos que decirlas hacia adentro. Tenemos que recitarla, pero en voz bajita hacia adentro, cosa que solamente la escuchemos los terapeutas, ¿sí? Hacia adentro vamos a ir repitiendo esa oración. Y obviamente en el espacio de trabajo siempre está bueno aprender
algún saumerio, tener algún altar de protección, ¿sí? Pero lo importante acá es que esas oraciones se respeten y que empecemos a o memorizarlas o que siempre las tengamos cerquita a la hora de trabajar. Preparación. En primer lugar, debemos sacarnos todo tipo de alhaja, reloj, objeto de metal que tengamos, al igual que el consultante. Limpiaremos bien la superficie donde trabajamos, al igual que nuestras manos. En el lugar de trabajo no debe haber espejos. Para apoyar los elementos de trabajo debemos tener una servilleta o papel blanco limpio que luego lavaremos o tiraremos. Se deben mantener los pies apoyados en el suelo sin cruzarlos. Debemos respirar profundamente al menos 7 veces antes de comenzar la sesión para relajar nuestro cuerpo y nuestra mente. Protección. Como en la mayoría de las sanaciones, debemos protegernos y así proteger a la persona. Tomaremos el péndulo con la mano derecha y colocaremos la mano izquierda a la altura del corazón. Rezaremos un Padre Nuestro o alguna oración que nos represente. Y a continuación diremos: este cuerpo y todos sus cuerpos correspondientes no aceptan energías negativas, siendo los cuerpos correspondientes alma y espíritu.